Bueno, Pepón Montero, Juan Maidagán, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Lo primero, ¿qué tal estáis? Bien, 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 bien. a tope. Para empezar, ¿qué se va a encontrar la gente en esta segunda temporada? Porque tiene un punto muy continuista, pero al mismo tiempo sí ofrece cambios sustanciales. Eh, sí, pues la historia es que no queríamos, no queríamos repetir, no queríamos repetir otra vez otro año con ellos y buscamos un detonante que lo hiciera distinto. Tampoco queríamos hacer 12 esta vez. Y creo que los capítulos parecen lo mismo, pero tienen un pequeño cambio que apenas se nota, pero sí se nota, ¿no? Sí, son igual más rápidos, más condensados, un poquito más largos. eh, y no sé, y poco más. Es lo mismo cambiado. Sí, hombre, también decíamos, ¿no? Igual ahora ya que la gente conoce el formato y todo eso, ¿no? Pues igual ya se les puede dar un poco más, ¿no? Venga, más velocidad, más contar más cosas, más. Bueno, no exactamente velocidad, pero bueno, sí que como que igual había que ir un poquito más allá, ¿no? Ahora ya conocido, ya que no había efectos de sorpresa, digamos, de la primera temporada, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que más me llamó la atención de esta segunda temporada es que hay un peso mayor de la familia, también porque la propia trama, el propio argumento, ya potencia que aparezcan más los suegros, la hermana, pero sí es un punto diferencial respecto a la primera, que estaba mucho más centrada en la relación de ellos dos, de la pareja protagonista, y aquí se ve bastante más a la familia también. Sí, es un poco el no tener casa, lo que lleva es que ya la pareja no existe casi. Tienen que convivir con la familia, luego intentar buscarse la vida a cada uno y al final es... pero es consecuencia del argumento nada más, ¿eh? O sea que en la otra también creo que más o menos sale. Es verdad que los suegros, los padres de Berta salen más esta vez. O sea, que tienen, y nos ha sorprendido porque han pillado un peso que ellos mismos también que están brutales esta segunda temporada los dos. Si no, hay capítulos que son los auténticos protagonistas. Sí, sí, la verdad que Sí, está. parece mentira, pero sí, han tomado el poder. Que luego tengo una curiosidad. Cuando terminó la primera temporada, cuando la presentasteis, ¿ya estaba escrita esta segunda temporada? No, No, no. no, Vale, ni porque pensada. O sea, claro, lo fue. comento porque... Bueno, dime. No, que fue. Se estrenó un 5 de julio, 4 de julio o algo así. Y fue pues ese verano como, venga, empezar a acumular, o sea, ya una vez estrenada, empezar a acumular cosas para una segunda temporada. Claro, para la primera, pues ya teníamos pues de bastante tiempo pues acumuladas muchas anécdotas, muchas pequeñas tramas de las que tirar y tal, ¿no? Y aquí ya ha habido que levantarla de cero y además pensando, pues eso, que había que darle un giro, que no podía ser otra vez lo mismo que en la primera, ¿no? Claro, es que lo pregunto porque, como decía antes de entrar, recordando la entrevista que cogís a vosotros, a Raúl, en la Raúl acabamos hablando precisamente, imaginando cómo podría ser una segunda temporada, y hablamos precisamente de que sería guay que acabaran en el vecindario con los suegros. Pues, pues no sé. No ha sido premeditado, ¿eh? Hombre, Es verdad que mencionaban al final, en el último capítulo sí, mencionaban que el vecino había oído hablar que el edificio lo iba a comprar un fondo buitre y eso. Pero lo dejamos caer, pero no lo teníamos pensado. no, no. Sí que cuando nos sugerían tramas para la segunda temporada, todo el mundo hablaba, joder, que se quede embarazada. Y una de ellas es que vivieran con los suegros, sí. Como un Y mal final, ¿no? O algo así, ¿no? Como la peor opción, ¿no? Para ellos, digo. bueno, la peor opción para ellos, pero la mejor opción para la comedia. Sí, eso sí, eso sí. Sí, el horror. Porque aquí seguimos también con ese punto de... en la primera, una de las cosas que tenía, que lo hablaba también con Raúl en su día, que el foco estaba muchas veces en lo anecdótico. Es decir, bueno, no en lo anecdótico, sino en lo nimio, en lo que no pasaba. De ahí también que fuera un protagonista que fuera guardia jurado, que tenemos la imagen de que no hacen nada, aunque luego sí, pero... Pobreticos. eh, Claro, pero el arquetipo que tenemos cuando le vemos pasar están parados delante de la puerta. Entonces, bueno, aquí va todo un poco
hacia de las cosas importantes le pasa a todos los demás. Y a los protagonistas de esta serie, su aventura es que no les pase nada, o que hagan montañas de auténticas motas de polvo. Y aquí va a ir más allá todavía. Sí es cierto que les suceden más cosas, pero sigue esa esencia de vamos a hacer de la cotidianidad el mayor de los absurdos y la mayor comedia. Sí, claro, es que en el fondo, a ver, uno de los cambios es ese, el argumento les obliga a moverse de alguna manera, entre comillas, ¿no? O sea, que digo que les empuja. El otro era como la vida, el día a día de la vida, ¿no? Y esta vez, al echarles de casa, ya se mueve la narración, que en la primera temporada no se movía. A pesar de eso, todas las temporadas es una espera de 6 meses, con lo cual tampoco es que avance mucho la historia. Ya, sí. Sí, sí, es verdad, ¿no? De la crisis existencial esa o algo así, a una crisis de verdad, de las de que hay que mover el culo y sin embargo ni por esas, ¿no? O sea, parece que se mueve mucho, pero es verdad que se tiran pues esos 6 meses esperando, ¿no? Es lo que os iba a decir, que a pesar de la angustia, la tensión, que ya empieza la temporada con una cuenta atrás, es decir, que ya la propia serie os está diciendo, aquí hay una cuenta contra reloj, tenéis que moveros, que es que el mundo se os echa encima. Y ni con esas son capaces de dar un paso al frente. No, y ya el paralelismo ese con la madre de Tinin, desde luego ya no anuncia nada bueno después de 6 meses, ¿no? Pero bueno, si estos pues no lo ven, ¿no? Y incluso en su propia relación, la pasividad que tienen con su propia relación, que van viendo que se van separando otra vez, un poco distanciándose, y en el fondo, entre comillas, se les arregla su relación por efecto exterior, no porque hayan hecho algo ellos. Sí, en ese sentido son personajes un poco reactivos, más que personajes proactivos, sino que al final se mueven o actúan cuando ya no les queda otra, cuando ya les ha llegado el tortazo a la cara. Sí, estos no, se ponen a surfear, ¿no? Digamos, y a donde les lleve la cosa, ¿no? Pero... Sí, eso también es un poco de los, ¿cómo se dice? Los manuales de guión y eso, que siempre los protagonistas tienen que ser activos. Esto es el anticódice. O sea, que estos son los más pasivos. Y a mí me hace mucha gracia los personajes que les viene todo encima, en vez de provocar nada, ¿no? Que también es un poco lo guay que tiene la serie, que revierte las expectativas que tenemos respecto a cómo funciona la ficción, a cómo funciona la comedia. Lo que decís, tenemos a personajes que no se mueven ni para atrás. Cuando guión dice, esto es lo que no debías hacer. Luego la comedia está basada en que no pase nada. Y también, no, tiene que haber mucha acción, tiene que haber tal. Y aquí, como que os envalentonáis y decís, pues vamos a hacer todo lo contrario y vais a ver cómo funciona. Sí, y luego no tienen finales. Muchas no tienen finales, que tampoco las tramas, ¿no? Sí, es un poco pero yo creo que el propio formato te lo permite. O sea, que es lo que hace que podamos hacerlo. O sea, que no está basado en lo que hacen, sino cómo lo miramos, ¿no? Entonces, cómo se cuenta. Lo gracioso para nosotros es cómo se cuenta la historia, más que lo que les pasa. Con lo cual, simplemente con que la suegra pise una mierda, es como cuentas el intento de que no entre en casa y qué hacen, pero si lo contaras de una manera más ortodoxa, yo creo que muchas historias no tendrían gracia de las que tenemos. Es como está contado, lo creo. De todos modos, por ejemplo, en la película Los del Túnel también era el personaje, el protagonista y demás, también esto mismo que hablabas, ¿no? De la proactividad y todo eso, también era un personaje que de repente, o sea, todo el final de la película se desencadenaba a base de esperar, ¿no? O sea, de no hacer nada y bueno, de repente empezaban a pasar cosas alrededor y se subía a esa ola, ¿no? O sea, que es parece ser que es una constante, ¿no? O algo así, ¿no? Pero ahí también la clave está en que tocáis temas con los que todos nos podemos identificar y situaciones, y dices, joder, pues esto lo he vivido yo también. Es decir, que no es, al no haber nada extraordinario, nada que no sea verosímil, que no sea que
pueda pasar ahora mismo a vosotros de vuestra, o a mí que venga alguien y me suelta alguna tontería, es decir, que son cosas que son muy de estar por casa, con lo que hace que enseguida conectemos. Hombre, la verdad que el origen de casi todas las cosas que pasan en la serie y demás, pues sí, efectivamente son bastante cotidianos y todo eso, ¿no? Luego es verdad que están llevados pues a sitios que tengan gracia, ¿no? Porque a veces muchas de esas anécdotas y demás pues no llevan a ninguna parte, ¿no? También lo que decía como decía Pepón, ahora este es un formato que también las historias, en el momento en el que dejan de tener gracia, las cortas, no hace falta buscarles un final ni nada, sino que pasas a otro tema. Quiero decir que como son muchas anécdotas de estas cotidianas que son de acompañamiento, ¿no? En lo que es la vida de la pareja, o pues las puedes dejar en cualquier momento, ¿no? En el momento en el que dejen de tener gracia, ¿no? Sí, y mirarlo con los ojos y ver lo absurdo, ¿no? del mundo. O sea, esa mirada lo que tiene, creo que lo que tiene la gracia, ¿no? Y luego una cosa normal se puede convertir en un disparate, ¿no? Y luego lo interesante también es que está muy concretado el foco temático en lo que es esa búsqueda de vivienda. Es decir, que al final también es un tema que lo vemos a diario en los medios. Es una de las principales preocupaciones que tenemos todos. Quien no comparte un zulo de 30 metros cuadrados, vive con 5 familiares o está con un alquiler que no le permite llegar a final de mes. Con lo que, vuelvo a lo de antes, nos apela directamente y nos podemos sentir muy reconocidos. Obviamente, quiero pensar que nosotros somos más activos en la búsqueda de piso, pero el tema está ahí. Sí, lo comentábamos el otro día, que esta serie va sobre la vida real de una pareja de barrio, la vida cotidiana y muy real, con lo cual el tema de la vivienda es que es más importante ahora mismo, ¿no? Cuánto cuesta la comida y el problema de la vivienda para niños y mayores, porque no creo que a edades, es verdad que los jóvenes lo tienen más jodido, pero somos muchos mayores también los que tenemos. El otro día estábamos ahí haciendo entrevistas y tal, y estábamos con los actores y demás hablando, y es que de lo que más hablábamos era de eso. Uno que decía que que antes vivía aquí al lado y que se ha tenido que ir a vivir fuera, la otra que, oye, que también que se tiene que pirar, que a ver si sabemos de un sitio que no sé cuántos, que lo que está mirando está todo disparatado, que quiero decir, es que estábamos hablando de eso, ya digo, con los actores y con, pues eso, el tema era irse al final, ¿no? Así, entre horas. Sí, luego ya metidos en pequeños sketches y escenas en concreto, a mí lo del youtuber me mató. Creo que era en el segundo capítulo, si no me equivoco. El primero. El primero. Claro, es que no tengo palabras para definir eso, pero que la serie está llena de momentos así, lo que hemos estado comentando, esa cotidianidad, pero llevada a un absurdo que luego si lo piensas en frío igual no es tan absurdo. No, igual hay más de uno como el youtuber que contamos nosotros, ¿no? O sea, sí, hombre, claro. Sí, eso es pura imaginación, ¿eh? No nos ha venido en ningún sitio, pero estoy seguro. Nosotros escribimos la primera temporada de Cámara Café y no habíamos pisado una oficina en nuestra vida, ni habíamos currado en eso, y sin embargo nos venía gente, joder, ¿cómo se nota que lleváis toda la vida currando en una oficina? Sí. Pues, y fíjate que esa era absurda también, pues también retrataba una realidad por lo visto. O sea que al final... y luego, ¿os costó mucho encontrar las localizaciones de los distintos pisos y casas que vemos? Pienso, por ejemplo, en la de la visita a la inauguración del piso de los amigos del personaje de Esperanza. ¿Cuánta gente había metida ahí en esa casa? Pues no te creas que son tantos. No. Tuvimos que meter a alguien del equipo porque había huecos por ahí. No sé si eran 30 o algo así, o sea que parecen más. Salgo yo ahí para rellenar, porque claro, había que hacer más gente. Sí, pero justo esa localización está construida en un plató, porque claro, era un piso al final pues con paredes móviles y demás para poder grabar, ¿no? Y para poder hacer el plano cenital ese y todo eso, pero lo demás son todo localizaciones, son pisos. Sí, fíjate, yo lo veo y digo, joder, todavía queríamos hacer un piso ridículamente pequeño. Pues todavía debe haber 100.000 y gente que le gustaría tener ese piso,
porque tampoco está tan Ya. diminuto al final. Sí, sí. O sea, que hay bastante. Queríamos hacer uno más, peor incluso, pero no. No, pero los hay peores. O sea, los hay. Es que lo Sí. digo precisamente porque yo estuve viendo, cuando estudiaba en la carrera, estuve viendo durante año y medio así en Lavapiés y el piso era muy, muy similar a ese, Sí, en cuanto a dimensiones. Que en el salón éramos 4 personas y ya éramos muchas. sí, 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 no, eso. Que las puertas eran correderas para poder entrar en los Claro, distintas claro. habitaciones. Llevando a la Claro. casita y todo eso. Por eso digo que aunque la serie, para buscar esa comedia, tienda a subrayar, a exagerar un poco, a buscar ese absurdo, que es que la realidad puede ser todavía mucho más triste. Sí, no, y procuramos que todo sea muy. Que pise tierra, que sea creíble. Porque si no, los disparates no funcionan. O sea que en el caso de las localizaciones, como en el libro de cuentos, o sea que buscamos a un ilustrador para que nos hiciera el cuento. O sea que tenemos. Hay que ser muy pesado con los detalles para que luego eso sea real y te lo creas, y a pesar de todo el disparate. Y ese libro de cuentos costó mucho dar con el diseño de todos los personajes. No, una vez que ya elegimos dibujante y encontramos el estilo, pues eso sí que estuvimos dándole vueltas a ver cómo, que es un estilo ochentero y ridículo, aunque es lo que sí que es que es muy bueno. Lorenzo Sí, Montatore se Lorenzo llama. Montatore se llama, pero claro, la verdad que es que el libro es muy bonito. O sea, los dibujos son muy bonitos. Que está muy bien eso, ¿no? Quiero decir, que ves al personaje de Berta con ese libro que se enamoró del príncipe, que tal, y te lo crees completamente, ¿no? Claro, luego cuando entras en el detalle de ¿no? que todos tenían la misma cara, tal, entonces pues te ríes, ¿no? Pero la verdad que lo entendió enseguida este Montatore y bueno, pues la verdad que nos reímos mucho ahí pensando, venga, pues esto podía ser así, 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 y luego pues nos trajo ese cuento tan bonito, ¿no? ¿Y qué ha sido del libro ese? ¿Lo habéis guardado? Lo tiene. ¿Te lo enseño? Por favor. Bueno, Porque claro, el libro tiene las páginas que salen, o sea, está construido para la ficción. Bueno, luego tiene un montón de páginas en blanco, claro, para que tú veas el libro y veas que es gordote y que... Pero sí, ahora lo trae. es lo que os iba a preguntar, si solo se hizo un libro o tenéis más copias. No, se hizo este libro y solo con la... O sea, tiene un montón de páginas en blanco y las páginas que salen en la serie. Bueno, ahora lo verás. Y un tamaño que para poder rodar bien y todo. Oye, es que da completamente el pego. Está blanco, Pero ves, es... Claro. hasta un punto, todo blanco. Coño, espérate, ayúdame. Sí, sí. Joder, ¿cómo me llega esto? Pues ya ves, todo en blanco. A ver, Qué guay, pero es que luce un montón, ¿eh? Es que es muy bonito, pero claro, por otro lado, el personaje este de José Luis dice, wow, el dibujante era más malo, pero claro, tenía que ser malo, pero bonito, ¿no? Sí, no, y que a mí no me parece tampoco es un buen dibujo, es decir, que Claro, por eso que son como muy cuento bonitos. infantil, Fíjate qué está bonito. muy guay. Claro, el tema es un poco siniestro que todos los personajes tengan la misma cara, pero es muy gracioso. Sí, no. Este es, encima eres un fanático de los revistas y cuentos antiguos. Hace colección, va por ahí a libreros viejos y eso, y tiene colección de texturas para usar. Con lo cual ya no lo hizo con la textura vieja y todo, y los colores viejos. Sí. Fíjate, sí, o sea, que da el pego de un libro de cuando estas crías eran pequeñas, ¿no? De cuando Berta y su hermana eran pequeñas y tal, ¿no? Y bueno. Un fenómeno. Sí, la verdad que un fenómeno. Luego está hecho pues esto para que encajara con el chalet y todo eso en el plano es en el que se juntan uno con otro. Bueno, pues que está todo pensado, vamos. Sí, pero ahí lo guay, con tantas páginas en blanco, lo que molaría es que os lo firmara el equipo entero de la serie. Sí. Que ese recuerdo ahí. Déjale. Y luego, por ir cerrando, que tampoco os quiero quitar mucho más tiempo, estuve en la presentación esta que se hizo en Movistar la semana pasada, que vimos los 4 primeros capítulos ahí en directo con vosotros. Había muy buena energía por parte del público, riéndose mucho, Sí. entrando en los gags, luego a la salida muchos corrillos. ¿Esperabais
Entiendo que un poco sí, porque al final también había gente amiga, pero claro, después del boom que supuso la primera temporada, no sé si hay más presión a la hora de concebir una segunda para mantener el nivel y las expectativas de la gente. Un poco cómo fue ese momento de ver ya la serie con público y ver que sigue funcionando también. Sí, joder, está muy bien, porque es verdad. O sea, que nosotros siempre pensamos que esta serie teníamos ahí algo gracioso, que iba a funcionar, pero no pensamos que para tanto. O sea, que fue una sorpresa. O sea, la respuesta que ha tenido esta serie, creo que hay algo ahí que no es solo la serie, son Esperanza Pedreño y Cima, es que la pareja que transmite una cosa que se nos escapa, que es mágica. La serie hay algo también que ha conectado de una manera muy transversalmente, o sea, desde gente muy seria y muy conservadora hasta jóvenes, hasta chavales, mujeres, Sí, sí. hombre, mujer, eso iba a decir, No, sí, sí. una variedad, sí, o sea y fue una sorpresa, con lo cual sí que hay una presión con la segunda, la verdad. Y verlo con gente es un gusto, la verdad. Porque el cine, el teatro es lo que tiene, que tú vas al cine y te sientas ahí y oyes las risas y es un gusto. Sin embargo, esto de las plataformas, mañana se estrena y ya no vuelves a verlo. O sea, alguien te comenta, me he reído, no sé, pero es una sensación distinta. O sea, que los pases estos son un gusto, la verdad. Sí, también es verdad que aunque era un peso, ¿no? El éxito que había tenido la primera temporada, pero también lo que hace eso es predisponer a la gente a, a venir con ganas de reírse a esta segunda, ¿no? O sea, que la gente viene ya, la verdad, muy a favor, ¿no? A una segunda temporada. También les puede solucionar antes, ¿no? Eso, pero bueno, pero en Que principio la también... primera era sorpresa y esta ya no. Que en ese sentido me sorprendió mucho lo bien que funcionaba en pantalla grande, ya la propia composición, la propia imagen, porque claro, tal como funciona ahora el consumo audiovisual, hay gente que ya compone los planos pensando en pantallas pequeñas, quitando muchos planos generales, centrándose mucho en primeros planos, para que funcione con el lenguaje actual del consumo. Pero creo que es una serie que para mí gana con la pantalla grande. Sí, ese es. A ver, está hecha. Es que tenemos un equipazo, entre otras cosas. Que el director de foto, el operador es Carles Bussi, que es un fenómeno de toda la vida, un legendario. La gente de sonido son buenísimas también. Que en el sentido ese de los planos, sí, es que a mí también soy muy antiguo. O sea que me cuesta lo de los planos cortos uno detrás de otro. ¿Sí? Entonces, también esto permite, creo que la comedia también admite como es de situaciones, eso admite los generales, los movimientos, tener varios personajes en pantalla, sí, permite ciertas cosas y luego la duración de los planos permite también que lo puedes hacer sin extenderte, sin aburrir, entre comillas. O sea, a la gente que le aburra los planos largos. Y que luego que hay muchos gags que Que sin ese necesita. tipo de planos no funcionarían. Pienso en la sala de espera del hospital o el paseo nocturno en el vecindario, que te requieren planos generales. Pues que visualmente lo pide, si no, no está bien contado, no tendría gracia, sí, sí. Eso y más cosas, sí, sí. Ahora mismo. Que está muy bien hecha, ¿no? Y ya por finalizar, no sé si os habéis quedado con ganas de contar algo en esta segunda temporada o ya estáis pensando en la tercera. Pues la fe. Sí, no, no. Y bueno, se nos han caído, claro, hay tramas que se nos han quedado que tuvimos que tirar porque no cabían y eso es lo que es. Pero lo bueno de esta serie es que hasta que no la desarrollas las tramas, no sabes si van a ser graciosas. Hay algunas que sospechas que tienes ahí algo bueno, pero con lo cual lo que hemos tirado puede ser bueno, puede ser malo, ya veremos. Claro, me llama la atención porque Tercera no tenemos en la cabeza aún. No. cuando hablamos con la primera temporada, me comentabais precisamente que estaba todo tan medido. También
el guión, que era más un guión técnico que uno literario al uso, que estaba todo muy pensado y que no se os quedó prácticamente nada fuera. Por eso me llama la atención que digáis Ah, sí. esto ahora, que se han quedado algunas tramas que no cabían. Sí, con de la madre, sí, nos han quedado unas cuantas, pero bueno, no pasa nada. Estaremos pendientes de cuando nos sorprendéis con la tercera temporada, porque tiene que haberla. Pues espérate. Cualquiera sabe. Hay que confiar. Pues Juan, Pepón, muchísimas gracias. A ti. Ha Gracias. sido un placer con vosotros y me ha molado que esta vez haya sido una entrevista telemática para ver nuestras casas. Como es una temporada que habla precisamente sobre eso, pues es como una entrevista Es verdad, temática. cada uno su fondo. Exactamente. Bueno, Bueno, muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias, un gracias. abrazo. Venga, hasta luego.